Bueno, don Alberto Milián, nuestro invitado de esta noche, ha tenido una vida fascinante, novelesca. Ha servido en el ejército, ha sido oficial de inteligencia, ahora es un brillantísimo y muy honorable juez. Y lo recibimos con un aplauso. Gracias, Willy. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. A ti por estar aquí. Bueno, hace unos minutos decía que sería muy positivo que el gobierno de este país pudiera conseguir que el Departamento de Justicia expidiera órdenes de arresto contra Maduro y Cabello, acusándolos, por ejemplo, de narcotraficantes. ¿Eso sería posible, Alberto, tú que eres juez? Sí, es muy posible. La realidad es que uno de los trabajos que tuve yo en el ejército, cuando estaba en Panamá, yo estuve en la operación Causa Justa, se trataba del asunto de Noriega. ¿Tú fuiste a Panamá en diciembre del 89? Sí, yo era parte del cuerpo de la Fuerza Militar. Qué grande, mi respeto, señor. Muchas gracias. Pero ese era un caso donde Noriega fue encausado en los Estados Unidos en un jurado de instrucción. Sí. Pero la pregunta suya yo creo que radica que eso es una decisión política. El encausamiento en algún momento se iba a desestimar en contra de Noriega si Noriega hubiese aceptado irse para España. Se le hubiera permitido quedarse con sus millones de dólares. O sea que Bush papá le ofrecía esa salida, sí, irse a España con su fortuna mala vida. Se mandó un enviado especial ofreciéndole, abandona el poder, vete para España en exilio y se te va a anular el encausamiento. Lo mismo ocurrió también con el gobierno cubano. En aquella época yo era enlace con la DEA, la agencia del Departamento de Drogas, que investigaba a Noriega y también investigaba a los Castro. A Fidel Castro no se le hizo un encausamiento, tengo entendido yo en aquel momento, por uno de los agentes de más alta posición en la DEA, porque la Casa Blanca no lo quería encausar, como era el presidente de Cuba supuestamente. Pero habían encausamientos preparados para Raúl Castro, habían encausamientos preparados para Abrantes, que era el jefe de los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior, y había hasta un plan para secuestrar a Abrantes en alta mar, con un submarino nuclear. Alguaciles federales iban a asaltar ese barco y lo iban a llevar preso. Pero fue una decisión política no procesar esos casos. Y una mala decisión política, porque después la dictadura cubana fusiló a General Ochoa, a los hermanos de la Guardia, acusándolos a ellos de narcotraficantes, y ellos no podían haber sido narcotraficantes sin la protección de la dictadura, ¿no es cierto? Y la autorización. Todo el mundo que estaba estudiando la materia sabía que Cuba, como otros países comunistas, había traficado en dinero. ¿Y por qué traficaban con ese dinero de drogas? Porque necesitaban el dinero. Claro. Y habían pruebas concretas de que ellos se habían reunido con los traficantes de Colombia, con Pablo Escobar. Era Pablo Escobar, era Noriega en Panamá y eran los Castro en Cuba. Ahora, tú dices es una decisión política. ¿Esto quiere decir que mañana viernes el presidente Trump podría dar la orden de encausar criminalmente a Noriega, a Maduro y a Cabello? El presidente lo que tiene la potestad para autorizar el Departamento de Justicia, el Procurador General de la Nación, Barr, a llevar a cabo una investigación, a poner un jurado de instrucción y encausarlos si existen las pruebas de lavado de dinero, de tráfico de drogas, que yo creo que hay amplias pruebas. Yo creo que les sobra a los Estados Unidos, especialmente cuando desertó el ex jefe de inteligencia de Venezuela. Y Carvajal, ¿te refieres a Hugo Carvajal? Pero yo estimo que si ocurre eso, se va a utilizar como palanca. Porque yo lo estaba escuchando sus comentarios. Yo no creo que los Estados Unidos tienen el apetito ni la voluntad política para invadir a Venezuela o comenzar otra guerra en Venezuela. Creo que se utilizaría como un tipo de palanca, ofrecerle que vayan a abandonar el poder, que se vaya para Cuba, que se vaya para España, y en ese momento entregarle el poder al presidente legítimo de Venezuela. Pero todo eso es una decisión política. Pero sería una palanca muy poderosa, que habría que tratar de usarla por lo menos. Sí se utiliza, Bailey. El problema con los Estados Unidos en muchos casos es que ha tenido política exterior incoherente. Primero, que los presidentes algunas veces están 8 años, van definiendo su política exterior, llega un nuevo presidente, va creando una nueva política exterior, casi siempre se demora un año para imponer esa nueva política, esa visión, esa estrategia. Y en Latinoamérica, francamente, yo como americano creo que ha sido muy inconsistente la política americana. Estoy de acuerdo. Pero a Trump le conviene políticamente. Yo sé que el tema de los derechos humanos no le apasiona demasiado, ¿no? No sabemos porque, digamos, a la hora de perdonarle crímenes horrendos a la monarquía saudita, la verdad es que Trump no tiene muchas vacilaciones, ¿no?
Pero ¿le conviene políticamente liberar a Venezuela y a Cuba? ¿Crees que lo va a hacer antes de noviembre del próximo año o yo estoy fantaseando? No, yo no lo creo. ¿No lo va a hacer? Yo no lo creo porque yo tomo la temperatura de los congresistas y los senadores que hablan en Washington, comentan sobre el costo de una invasión. No es solamente una invasión. Los Estados Unidos tienen la capacidad para hacerlo, tiene las intenciones, las buenas intenciones de querer quitar a Maduro del poder y acabar con el chavismo, pero no tiene la voluntad política. Porque no solamente que le va a costar enviar soldados americanos allá, pero a la misma vez le va a costar el precio de la reconstrucción de Venezuela. Y eso Trump se comenta mucho entre los militares. Interesante. Así se comenta que esa sería una cuenta onerosa que Trump no quiere pagar. Bueno, ahora, también te pregunto, Trump ha demostrado varias veces ya que es reacio al uso de la fuerza, ¿no? Bueno, tiene buenos instintos, pero cuando habla en contradicciones. Por un lado está amenazando en cargar el fusil y empezar a disparar, amenaza de destrucción a Corea del Norte, pero no toma el paso. Las amenazas. Pero ¿cuál es el defecto de eso? Como estábamos comentando usted y yo anteriormente, el artículo fue por Nicholas Kristof, sí, que estaba comentando que el presidente está quedando en lo ridículo porque amenaza, no actúa y entonces el enemigo se siente con más autoridad para continuar. Empezaron por atacar los buques petroleros. Estamos hablando de Irán, ¿verdad? Estamos hablando de Irán. Pero estamos hablando de cualquier enemigo, de cualquier adversario norteamericano. Sí, sí. En el mundo, cuando un enemigo no te teme, no piensa que va a haber un palo duro que se te va a sonar, económicamente, militarmente, entonces ese enemigo hace lo que le da la gana. Eso fue lo que pasó durante la presidencia de Jimmy Carter. Exacto. Fidel Castro fue a África en ese momento, los rusos, la Unión Soviética se metió en Afganistán por la percepción de que Jimmy Carter era un presidente muy débil. Se enviaron a 100.000 refugiados cubanos para acá sin ningún tipo de acción norteamericana. Y entonces yo creo que el presidente está poniéndose en un callejón sin salida. Sí. Hay el riesgo de que, ojalá me equivoque, pero te pregunto, de que Trump, como ha hecho por ejemplo con Kim Jong-un, se reúna con el dictador venezolano Maduro. Bueno, si lo hace yo creo que sería un error terrible. Le da una legitimidad y un reconocimiento. Primero se está entrevistando con una persona reconociendo que él es la autoridad legítima. Y eso es inconsistente con la política norteamericana. Pero lo ha hecho con el dictador norcoreano. Y el sátrapa norcoreano es más o menos igual que Maduro, ¿no? Lo es, pero no hay otra figura que pueda reclamar bajo la Constitución y bajo un sistema de ley, de una Constitución como tiene Venezuela, de que es el legítimo presidente de Corea del Norte. Sí. Y tú que tienes excelentes fuentes de inteligencia, ¿por qué el presidente Trump despidió al embajador Bolton como asesor de seguridad nacional? Trump dijo Bolton me estaba empujando a una guerra. ¿Por qué lo echó? Un amigo mío que es veterano de las Fuerzas Armadas de Israel me dijo a mí una vez, cuando uno despide demasiadas personas, quizás no eres buen jefe. Yo creo que Trump ha tenido problemas en seleccionar y escuchar a sus asesores de seguridad nacional. Primero tuvo Michael Flynn, que eso fue un error garrafal, un hombre que se le había aconsejado que no tenía el temperamento para ese puesto. Después tuvo un general brillante, el general McMaster, que es una figura estelar en las Fuerzas Armadas, porque inclusive escribió un libro que criticó muchísimo el liderazgo de las Fuerzas Armadas durante la guerra de Vietnam. No le gustó y lo despidió. Y después se llevó al señor Bolton de asesor. Y parece que habían grandes discrepancias. Primero en la situación de Corea. Bolton no quería que el presidente se reuniera con Corea del Norte porque eso le da demasiada legitimidad. Y eso fue una victoria diplomática para Corea del Norte. Ciertamente. Lo segundo es que también Bolton se reconocía que era un halcón. El mismo Trump dijo públicamente una vez que si se le permitía a Bolton seguir la política, iban a estar enfrascados en 4 guerras. Y el presidente se da cuenta que este país está agotado después de la guerra más larga en su historia, 18 años. Afganistán. Afganistán, Irak. Terminado porque hay 4 o 5 mil soldados en tierra ahí, ¿verdad? Que Trump lo quiere retirar. Lo quiere retirar porque él prometió eso también en la campaña, que iba a sacar las fuerzas americanas. Y lo último que yo creo que fue lo que le puso como decimos los cubanos, la tapa al pomo, es que el presidente obviamente quería invitar al talibán a ir al campamento David a una reunión donde iba a anunciar que se había llegado a un acuerdo con el talibán. Y de acuerdo con varias fuentes, Bolton le dijo que eso es un error y una falta de respeto para la familia de las víctimas del 9/11. Pero Bolton tenía toda la razón. Yo creo que simbólicamente hubiera sido una tragedia para este país. Hombre, y creo que este país hubiera caído en lo ridículo a nivel nacional. Por supuesto. Ahora mira, aquí hay un problema. No es lo mismo Venezuela y Cuba que Irán, Irak y Afganistán. Irán, Irak, Afganistán están a 10.000 millas de Estados Unidos. Correcto. Son países donde no va a arraigar la libertad ni la democracia. Ellos no quieren vivir en democracia.
se odian entre ellos, entre los chiitas y entre los sunitas, entre los religiosos y los seculares. No hay que meterse ahí, yo lo entiendo, no hay que meterse, hay que irse de ahí y dejar que ellos se revuelvan en el caos. Ok, pero Venezuela y Cuba son países que están en tu órbita, en tu zona de influencia, en tu vecindario. Venezuela es un país que ha tenido democracia durante décadas hasta que llegó Chávez. Cuba ha sido territorio de Estados Unidos. Cuba es para Estados Unidos lo que Crimea resultó para Putin, ¿me explico? Entonces, yo sí creo que Estados Unidos tiene el deber moral de defender la libertad, por lo menos aquí en América, hombre. Yo no digo una invasión militar a la antigua en Venezuela, pero puedes entrar y salir como hicieron con Bin Laden en Pakistán. Entrar y salir, una operación rápida, o tampoco eso es posible. Yo no creo que es factible para los Estados Unidos. El problema con Latinoamérica para los Estados Unidos es la ignorancia que hay en este país de lo que es Latinoamérica. Yo que nací en Cuba, me da pena algunas veces hablar con americanos y entender que no reconocen y no entienden lo que es Latinoamérica. Ok, pero déjame hacer de abogado del diablo. Ok, perfecto. Al americano promedio, el que votó por Trump, le gusta que su país sea el sheriff y que vaya y que patee en el trasero a un dictador comunista y que lo meta en la cárcel. ¿No crees que eso le gusta? ¿Que esa foto le gusta? No, Billy, yo francamente creo que el americano, no hablando de nosotros. No, el que votó por Trump. Nosotros que somos personas que tenemos ya más mundo y más conocimiento, no ve eso como un interés estratégico. No. Y en realidad la pregunta que yo haría, déjame, si me permite, ser abogado del diablo del otro lado. ¿Y qué pasó con 60 años de comunismo en Cuba? ¿Afectó a las escuelas en los Estados Unidos? ¿Afectó el sistema de vida norteamericano? ¿Afectó el petróleo que tenía los Estados Unidos? Al contrario, la supuesta rotura en la relación entre Cuba comunista y los Estados Unidos demostró que Cuba no tenía nada que aportarle a los Estados Unidos desde el punto de vista estratégico. Y lo mismo pasa con Venezuela. El comunismo, si me apuras, en Cuba tuvo un efecto positivo en Estados Unidos, porque vinieron montones de cubanos trabajadores que se inventaron esta gran ciudad que es Miami. Esta ciudad la hicieron los cubanos libres, ¿no? Pero como dijo nuestro amigo Bolaños, dejó allá una montaña de cenizas, destruyó el país, acabó con ese país que sigue sufriendo esa dictadura. Entonces no hay interés estratégico en la situación de Cuba, hay un interés humanitario, hay un interés de contrarrestar la inteligencia cubana que trafica en información con otros países enemigos de los Estados Unidos, pero no hay un peligro de seguridad nacional. No es una amenaza de seguridad nacional, yo lo entiendo.